Voy a explicar las medidas de centralidad y dispersión para datos agrupados del periodo número 3. Empezamos por esta tabla de frecuencias que trae clase, marca de clase, frecuencia absoluta y el resto que explicaré más adelante. Empezaremos con la fórmula de la media, la cual es la suma de las marca de clase por la frecuencia y dividiéndola en el número de datos. Como podemos ver, multiplicamos la marca de clase por la frecuencia absoluta, que es 7,8 por 3, que nos daría 23,4, y así con todos los datos, y al final sumarlos todos, que nos dio 673,9, y ese sería la sumatoria, que dividiríamos por el número de datos que tenemos en total. Esta sería nuestra media, que sería 29,3. Ahora empezaremos con la fórmula de la mediana, que sería mediana igual a límite inferior más amplitud, que sería la resta del límite superior menos el límite inferior, por el número de datos en total dividido en 2 menos f sub i menos 1 dividido en f sub i. Y pues empezaremos con la posición para saber en dónde se encuentra la mediana. Para saber la posición se hace la división entre el número total de datos entre 2, que sería 23 dividido en 2 y sería 11,5, que estaría ubicada en la marca de clase. Como siempre sabríamos, casi nunca se encuentra, entonces se señala el siguiente, el que esté más cerca, que sería 19,3. Como ya tenemos nuestra posición, que sería aquí donde indicamos media, nos ubicamos en esta casilla, es la que trabajaremos. Cuando nos dice fi menos 1, nos vamos a ubicar en la frecuencia relativa, que sería esta, y como nos dice que es menos 1, sería el 3. Y en la fi, que sería nuestro fi, que sería el 6, ubicándonos siempre en nuestra casilla, sería este. Ahora sí podríamos empezar a cambiar todos nuestros datos, que sería li 13,5, que sería el límite inferior, más la amplitud que nos dio 11,5. Ahora sí empezamos a reemplazar nuestra fórmula, empezando por el límite inferior, que nos da un total de 13,5, luego por más nuestra amplitud, que nos dio un total de 11,5, por nuestra posición, que también nos dio 11,5, menos fi menos 1, que sería el 3. Y esto lo dividiremos por el fi, que sería 6. Ahora sí podríamos empezar a resolver, empezando por nuestro paréntesis de acá, que nos dio 8,5 dividido en 6, y lo resolvemos y nos da 16,29. Ahora sí podríamos, como ya teníamos nuestro paréntesis acá de 11,5 menos 3 dividido en 6, hacemos nuestra operación que nos da 8,5. Y aquí procedemos a multiplicar 11,5 por 8,5 y lo dividimos en 6, que nos da un total de 16,29. Ahora sí podemos sumarlo con el 13,5 y nos daría un total de 29,79, que sería nuestra mediana. Para la moda se usa una fórmula demasiado parecida, que sería límite inferior más amplitud por fi menos fi menos 1. Ya tenemos aquí unos datos, solo tendríamos que agregar el fi más 1, que es la misma, solo que se hace en la siguiente casilla, ya que es porque es en el f mayor. Para la moda también tenemos que escoger una casilla que se mira en la frecuencia absoluta y es la mayor, ya que la moda es la que más se repite. Como podemos ver, ahí nuestra casilla modal sería esta, ya que el 7 es el número más grande. Nuestra fórmula es un poco parecida, lo único que cambiaría sería que tenemos que tener en cuenta que estamos usando una casilla distinta. Por ejemplo, aquí es la media y aquí es el modal. Tenemos el sub i, que sería el 7,
aquí ubicado, el sub i menos 1, entonces nos ubicamos en el 7 menos 1, que sería el 6, y el sub i más 1, que sería el 5. Para la amplitud también utilizaríamos el límite superior y el límite inferior de ese modal, ya que estos serían 25,0 y 36,5. Sería 36,5 menos 25,0, que nos daría 11,5 también. Ahora sí podríamos empezar a cambiar. Empezamos por el límite inferior, que sería 25,0, más la amplitud, que sería 11,5, por el FI, que es 7, menos el FI menos 1, que sería 6. Y abajo, la multiplicación de FI menos FI menos 1, más FI más menos FI más 1. Empezamos a despejar los paréntesis. Como podemos ver, tendríamos que hacer primero estas dos paréntesis. 7 menos 6 nos daría 1, más 7 menos 5, que nos daría 2. Y 7 menos 6, que nos daría también 1. Como podemos ver, aquí ya podemos resolver 1 más 2, que nos daría 3, y 1 dividido en 3. Lo que debemos hacer aquí es multiplicar 11,5 por 1 y dividirlo en 3, lo cual nos daría 3,83. Como podemos ver, nos daría 1 más 2, que nos daría 3, y el 1. Entonces nos quedaría una división de 1 sobre 3. Para continuar, procederíamos a multiplicar el 11,5 por el 1, que nos daría 11,5, y dividirlo entre 3, que nos daría 3,83. Ya podríamos sumarlo con el 25,0 que ya teníamos antes, y nos daría 28,83, que sería nuestra moda. Ahora tenemos nuestra varianza, que sería la sumatoria de la multiplicación de x menos la media a la 2 por la frecuencia dividido entre el número de datos. Como podemos ver en esta casilla, lo que hicimos fue esta marca de clase, restarle nuestra media y eso elevarlo a la 2. Aquí lo que hacemos es agregarle a este resultado la multiplicación por la f. Empezamos por el simple ejemplo de la marca de clase 7,8 menos 29,3 a la 2, que nos dio 462,25 por 3. Y así con todos. Como lo que nos pide nuestra fórmula es la sumatoria de este dato por f, entonces sumamos todos estos datos que nos dieron y nos daría un resultado de 3148. Ya teniendo esto, podemos continuar con la fórmula y dividirlo entre el número total de datos, que sería 23, y nos daría 136,86 elevado a la 2, ya que esta es la varianza. Una cosa que toca tener en cuenta es que cuando en la varianza se usa para hacer en una población, solo se hace con n, pero cuando se quiere hacer para una muestra, se hace n menos 1. Por ejemplo, aquí cambiaría a 22 y se dividiría este entre 22. La desviación estándar no es más que la radicación de la varianza, y esto nos daría 11,69.